Vamos a hablar, hermanos, ahora de la epístola de Pablo a Filemón. Amén. La epístola de Pablo a Filemón, hermanos, esta es una de las, es más bien la epístola más corta que el apóstol Pablo escribió, de las epístolas paulinas. Consta solamente de 25 versículos. Amén. Pero, hermanos, vamos a ver a lo largo de esta epístola, este capítulo, vamos a ver, hermanos, qué enseñanza tiene para nosotros, qué es lo que el apóstol Pablo le quería enseñar a Filemón y que ahora, hermanos, nos quiere enseñar Dios a nosotros a través de su palabra. Amén. Vamos a empezar, hermanos, voy a hablarles acerca de datos del contexto, hermanos, en el cual es escrita esta epístola de Pablo a Filemón. Pablo, hermanos, prepara esta epístola durante el primer encarcelamiento en Roma. Esto es alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Ya le dije, la epístola a Filemón es la carta más corta que escribe el apóstol Pablo. La epístola a Filemón, hermanos, es una carta personal referente a Onésimo, un esclavo que había robado a su amo Filemón y se había ido hacia Roma. Esto lo podemos ver, hermanos, en Filemón capítulo 1, versos del 17 al 19. Dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo pagaré, pero por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Amén. Hermanos, hablando del contexto, hablando de historia acerca del tiempo que estaba viviendo la iglesia cristiana, la primera iglesia, estamos hablando, hermanos, en tiempo del Imperio Romano, ¿sí? Y entonces la esclavitud era algo, hermanos, que los romanos, los griegos era algo cotidiano, ¿sí? Era algo común que sucedía dentro de la población. Digo, ahorita si usted le dice a alguien tiene un esclavo, pues ya es violatorio incluso de derechos humanos, ¿no? Pero en aquellos entonces, hermanos, estamos hablando de casi 2000 años de diferencia. Y pues en aquellos tiempos era totalmente válido que un hombre tuviera 1, 2, 10, 20, 30 esclavos, los que pudiera pagar. Y entonces esa era la vida cotidiana de los romanos, de los griegos, ¿sí? Había varias categorías de esclavos. Los primeros, hermanos, eran los llamados, así se les llama, los hilota. ¿Qué es un hilota? Era un esclavo, pero era un ciudadano de una ciudad que estaba en subordinación permanente a otro estado. ¿Qué quiere decir esto? Se lo repito. Era un ciudadano de una ciudad que estaba en subordinación permanente a otro estado. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, para que podamos entender cuál es esta categoría de los esclavos. Vamos a Jueces capítulo 3, versos del 12 al 14. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué dice? Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Esta era una categoría de esclavos, hermanos, que estaba manejándose o que se manejaba, era algo cotidiano, le repito, en los tiempos romanos, en los tiempos griegos. Y esto quiere decir, hermanos, que si una ciudad era invadida por otra, ellos tenían su territorio, ¿sí? Es decir, como si los de Iztapalapa vinieran y conquistaran Nezahualcóyotl. Y entonces nosotros, en lugar de pagarle tributo al municipio de Nezahualcóyotl, le tuviéramos que pagar tributo ¿a quién? A Iztapalapa, ¿no? Eso sería, hermanos, es un burdo ejemplo para que podamos entender
¿quiénes eran esos primeros esclavos? Ellos podían seguir teniendo, eran ciudadanos de Israel, pero le pagaban tributo ¿a quién? A los amonitas, ¿no? Era exactamente lo mismo, hermanos, con esta primera categoría. Otra categoría, una segunda categoría de los esclavos, era el siervo contratado. El siervo contratado. Este era reducido a esclavitud por deuda, pero solo podía obtener la absolución trabajando para liberarse de esa responsabilidad. Es decir, hermanos, aquellos griegos, sobre todo los romanos, se daba más con los romanos, pero aquellos romanos, hermanos, que eran ciudadanos romanos, pero le debían a cierta tienda, ya iba a decir la marca, a cierta tienda amarilla con letras azules, ¿no? ¿Sabe cuál es, no? Que iba y, ay, no tengo, voy a pedirle un préstamo, ¿no? Y entonces esos préstamos pues se volvían impagables. Y entonces, hermano, ¿qué sucedía? El ciudadano romano lo que hacía para poderle pagar esa deuda se convertía en un esclavo, ¿sí? No sé cuántos esclavos pudiéramos existir, ¿no? Dios nos libre, ¿no? ¿Cuántos ya nos hubiéramos contratado como esclavos, no? Bendito Dios que ustedes no, ¿no? Pero ven, entonces, el siervo contratado, hermanos, era aquella persona que se reducía o se abstenía ya de su libertad para trabajar, para ser esclavo de alguien más y entonces poder liberarse de esa responsabilidad. Y el último era el esclavo objeto, ¿sí? El esclavo objeto era propiamente, hermanos, propiedad de su amo. Eran aquellos esclavos que los traían encadenados, los llevaban de un lugar para otro, los llevaban a un mercado de esclavos y entonces ahí los vendían y decían, ¿cuánto me dan por este esclavo? El que sea, ¿no? Y entonces ahí, hermanos, en esa parte era donde se comerciaba a la gente, a los esclavos. Le digo, eso era pues prácticamente una cuestión cotidiana que vivían los romanos en aquel entonces. Era una cuestión muy cotidiana que vivía o a la cual se estaba enfrentando todavía la iglesia, ¿sí? Le repito, nosotros a lo mejor no podemos entenderlo tan bien porque hablar nosotros en nuestra actualidad, en el año 2025, hablar de esclavitud, pues ya no, ¿sí? ¿O alguien aquí tiene esclavos? ¿No? Bendito Dios, porque si no, llegan por ustedes los derechos humanos. Amén. Las personas, hermanos, las personas se convertían, fíjense aquí, las personas que se convertían en esclavos por diversas razones, algunas grandes cantidades, hermanos, se convertían en esclavos a través de conquista, aquellos que conquistaban territorios. Los ejércitos victoriosos podían vender a los capturados como esclavos y comúnmente estos ya no volvían a su tierra natal, ¿sí? Aquellos que eran conquistados, iban los romanos con los bárbaros fueron conquistados, se los llevan hacia Roma y entonces esos bárbaros ya no regresaban a su tierra natal, ¿sí? Frecuentemente, hermanos, los traficantes de esclavos, simplemente algunos de ellos raptaban a las personas y las llevaban lejos y las vendían. Aquí hay otro dato curioso hablando de esclavos, que los hijos de las esclavas, ¿qué cree que sucedía con ellos? Nacían siendo esclavos. No, si eran hijos de esclavos, nacían siendo esclavos, ¿sí? El grado de sufrimiento, hermanos, relacionado con la esclavitud, pues variaba, era considerablemente variado, ya que pues muchos eran esclavos y la peor parte, hermanos, era aquellos que trabajaban en las minas o aquellos que trabajaban o que eran vendidos, hermanos, para llevarlos a los coliseos, ¿sí? Recordemos precisamente en la historia de Roma, el Coliseo romano, ¿qué sucedía ahí? Entonces iban los gladiadores o las personas, ese coliseo fue preparado para divertir solamente al pueblo, ¿sí? Para distraer, para divertir a los romanos, mientras aquellos, el César o quienes estuvieran, el Senado, pues hacían
lo que ellos les parecía o lo que querían con las leyes romanas, mientras el pueblo romano estaba siendo distraído, estaba siendo divertido a través de esclavos que eran destrozados por animales, ¿sí? Esa era una de las peores partes de los esclavos. Algunos de ellos tenían un poco de mejor calidad de vida, porque algunos de ellos pues solamente se les consideraba como eran utilizadas para el comercio, otros eran utilizados como maestros, para enseñar a sus hijos, aquellos romanos que eran acaudalados. Entonces contrataban a varios esclavos y decían, sobre todo de pronto a esclavos romanos, digo a esclavos griegos, porque ellos eran muy estudiosos, y entonces les decía, ahora enséñale a mis hijos. Y esa era a lo mejor una forma más, pues podían sobrellevar un poco más una vida cotidiana, pero a final de cuentas ellos eran esclavos, ¿sí? A los esclavos, hermanos, no se les consideraba como personas, por lo tanto, no podían disfrutar de derechos, no tenían voz, voto, ellos no eran libres de decidir lo que ellos querían, ¿sí? A los esclavos, hermanos, hubo muchas revueltas de esclavos que querían libertad, ¿sí? Y entonces, aquí, hermanos, vamos a entrar ahora a la epístola de Pablo a Filemón, ¿sí? Vayamos ahí, regrese ahí a su Biblia, a Filemón, ¿sí? Dice, la parte que iniciábamos, ¿sí? Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿a quién? Al amado Filemón, ¿sí? Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Aquí, hermanos, parece ser que Pablo, le digo, eso es una epístola un tanto personal que Pablo escribe, y Pablo ahí en su casa él vivía, era originario de Colosas, y había una iglesia ahí en su casa. Dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿sí? Entonces, Apia, todo parece indicar, hermanos, que Apia era esposa de Filemón y Arquipo, al parecer, era su hijo, ¿sí? Entonces, aquí, hermanos, un dato curioso que a lo mejor más adelante lo voy a retomar, el significado de Filemón. Filemón quiere decir o significa amable o amado, ¿sí? Ahí tiene un nombre para un niño, ¿sí? Si alguien se anima después a tener un hijo, ahí está Filemón, que quiere decir amable o amado, ¿sí? Entonces, ese es el significado de Filemón. Y el significado de Onésimo, fíjese también, si alguien está pensando en tener otro hijo, pues también está otro nombre, Onésimo. Onésimo significa útil o beneficioso, ¿sí? Útil o beneficioso. Tienes bonito significado, ¿no? ¿Sí o no? Bien, entonces aquí, hermanos, estos dos hombres, Filemón y Onésimo, eran originarios de Colosas. Los dos vivían en Colosas, nada más que había una gran diferencia. Filemón era el amo y Onésimo era el esclavo, ¿sí? Onésimo, hermanos, huye de la casa de su amo, apropiándose, según parece, de lo que no era suyo. Eso está en Filemón capítulo 1, lo repito, ya lo leímos anteriormente, dice, verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿sí? Entonces, Pablo, hermanos, se compromete a devolverle a Filemón lo que Onésimo le adeudaba, rogándole que por amor a él lo recibiera. Y es que fíjese que los esclavos romanos, le repito, los esclavos en general, no tenían derechos. Entonces, si un esclavo huía de su amo,
era fichado, ¿sí? Era fichado por todo mundo. Y entonces, si llegaban a encontrar o el esclavo regresaba a donde estaba su amo, podían matarlo. O sea, podía llegar a obtener la pena de muerte. Bajo la ley romana, hermanos, un esclavo que huía de su amo podía enfrentar la pena de muerte. A pesar de esta posibilidad, hermanos, el apóstol Pablo envía a Onésimo, un esclavo fugitivo y un reciente convertido al cristianismo, de vuelta a su dueño para hacer la restitución. Filemón, hermanos, era un propietario de esclavos cuyo hogar servía como un lugar de reunión para la iglesia local. Filemón, hermanos, probablemente vivía en Colosas, una ciudad de la provincia romana en Asia Menor. Era un convertido al cristianismo, hermanos. Él era influyente en la iglesia, ahí, la iglesia estaba en su casa. Y la vida de Filemón, hermanos, era causa continua de dar gracias en todas las oraciones de Pablo. Eso es lo que dice el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh amado, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, hermanos, era un creyente modelo delante del Señor y delante de la iglesia. La epístola de Pablo, hermanos, a Filemón nos enseña, o quiero hablar, hermanos, acerca de dos características principales. Y ahí es donde voy a enfocar, hermanos, la disertación de esta tarde. Porque la epístola de Filemón nos habla del perdón y de la reconciliación. Amén. Del perdón y la reconciliación. Y entonces, hermano, para poder ver cómo es que nosotros podemos llegar al perdón y a la reconciliación, vamos a ver algunos pasos que hay que tomar en cuenta para llegar a esta parte. ¿Sí? Lo primero, hermanos, es que nosotros debemos tener un testimonio de una vida transformada. Debemos tener, hermanos, un testimonio de una vida transformada. Pablo, hermanos, elogia, ya vimos ahí en lo que le acabo de dar lectura de los versos del 4 al 7. Pablo elogia la fe de Filemón, ¿sí? Y le dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para con toda la iglesia que está en tu casa, ¿sí? El amor y la fe de Filemón, hermanos, eran conocidos por la iglesia de Colosas. Sin embargo, también Pablo, hermanos, Pablo ahora va a poner a prueba la fe de Filemón. Ahora Pablo quiere poner a prueba lo que Filemón ha aprendido. Pablo explicó a los corintios la importancia del amor, ¿sí? Porque ahí, fíjese, dice el verso 4, el verso 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, ¿sí? Esas eran dos características que distinguían a Filemón, que él tenía amor y tenía fe, ¿sí? Pero, hermanos, vamos a ver qué es al tipo de amor que se refería Pablo. Vamos a primera a los Corintios, capítulo 13, ¿sí? Primera a los Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué cosa? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Esto, hermanos, si bien Pablo se lo escribe a la iglesia de Corinto, a lo mejor también era algo cotidiano que Pablo enseñaba.
Y también fue algo que pudo haber aprendido Filemón en el caminar cristiano, ¿sí? Por eso es que Pablo le dice, he escuchado del amor y de la fe que tienes. Pero entonces ese amor y esa fe que tienes necesita ponerse a prueba. Ajá. ¿Qué dice Santiago? Vamos a Santiago, ahí unas epístolas después. Santiago capítulo 2, versos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Pablo, hermanos, por eso le escribe a Filemón. Le escribe en el verso 4. En el verso 7, perdón. Verso 6, perdón. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Voy a darle lectura a lo que tiene la nueva traducción viviente, a ver si nos da un poco más de luz a lo que quiero explicarle. Dice el verso 4, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Pablo le dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes. Pablo primero resalta, hermanos, la fe, el amor, la conducta que tenía Filemón, pero lo va preparando y le dice, pido que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes. ¿Por qué? Porque más adelante le va a decir, necesito que recibas a Onésimo. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, es que Pablo lo está preparando. ¿Sí? Y le dice, así como se escucha de ti que tu fe, tu amor, tu servicio, toda la iglesia lo conoce, necesitamos ponerlo en práctica. Amén. Onésimo, hermanos, era esclavo de Filemón. Sin embargo, le robó y huyó. Por tanto, hermanos, podía llegar a tener pena de muerte. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales huyó Onésimo de Filemón? No tenemos una respuesta. Pudo estar motivado, hermanos, por la gente cambiante, la idea de libertad, todos aquellos esclavos, todas aquellas revueltas, hermanos, que sucedían en la antigua Roma. Pudo haber sido. Pudo haber sido que Filemón fuera un mal amo. A lo mejor era un buen cristiano, ¿no? Pero era un mal amo. Puede ser. No lo sabemos, ¿sí? Pero, hermanos, aquí Pablo elogia la praxis que tenía Filemón. Onésimo pudo estar motivado entonces por su deseo de libertad. Se fue, pero en ese huir, se encontró con alguien llamado Pablo. Y entonces Pablo, hermanos, se encuentra con Onésimo. Y fíjese aquí, dice el verso 8, le voy a dar lectura. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ajá. ¿Dónde conoció Pablo a Onésimo? En la prisión. Ahí en la prisión le habló de Cristo. Ahí en la prisión Onésimo aceptó a Jesucristo. Ahí en la prisión
aceptó y se convirtió al cristianismo. Y entonces ahora Pablo lo llama hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjese esta escena, hermano. Se encuentra Pablo con Onésimo, los dos están prisioneros. Pablo por predicar el evangelio y Onésimo no creo que también, ¿verdad? No sé cómo haya visto a Onésimo ahorita conforme a la IA. Yo no sé si sean de los que van caminando. No sé, yo sí me cambio de acera si lo veo que viene caminando, ¿no? Frente a mí. Yo sí me cambio de acera. A lo mejor por eso llegó a la prisión. No lo sabemos. Recordemos que Onésimo era un esclavo fugitivo. ¿Sí? Un esclavo fugitivo que nadie lo iba a contratar. Entonces, ¿de qué forma iba a sobrevivir? ¿Qué tenía que hacer para sobrevivir? Creo que la respuesta puede ser fácil, ¿no? Amén. Entonces llega a la cárcel y fíjese, por cuestiones laborales algún tiempo estuve yo entrando a un reclusorio, conviviendo con internos. La vida adentro es muy fea, hermanos. Digo, yo sí los veía y digo, bendito Dios que nada más vengo de visita, ¿no? Pero yo sí los veía y digo, Dios tenga misericordia, ¿no? Amén. Pero ahí en las cárceles, hermano, ese tipo de gente, ese tipo de personas, hermano, de las cuales pudieran estar excluidas socialmente, también tienen derechos, también tienen, hermano, pueden alcanzar la salvación. Amén. Fíjese, los contrastes tan grandes. En alguna ocasión, visitando una misma, fui a requerir la presencia de un interno. Y entonces cuando abren la puerta, se escucha un servicio adentro de esa cárcel. Se escuchaba una inmensidad, hermanos, de hombres cantándole a Dios, alabando a Dios. Es impresionante, hermanos, cómo escuchar la voz de tanto hombre alabando a Dios. Y tantas historias que hay, hermanos, de hombres que conocieron el evangelio estando en la cárcel. Amén. Entonces, hermanos, también ellos tienen también la oportunidad. Y bendiga a Dios a aquellas personas que se dedican a predicar en las cárceles. Amén. Que Dios les ayude porque no es una tarea fácil. Amén. Pero ese tipo de personas, hermano, ¿por qué? Tenemos a un Onésimo que llegó a la cárcel. Y ahí conoció a Pablo. Ahí aceptó a Jesucristo. Ahí aceptó el plan de salvación. Amén. Y entonces ahí, hermanos, Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en la cárcel. Onésimo, hermanos, estaba en la búsqueda de ser libre, de alcanzar su libertad, pero terminó, hermanos, encontrando algo más que la libertad. Encontró la verdad del evangelio. Amén. Encontró la verdad del evangelio. Y entonces le digo, imagínense esta escena. ¿Qué es lo más común, hermanos, cuando usted conoce a alguien? Obviamente le pregunta su nombre. ¿Y qué es otra pregunta común que hacemos? ¿Tú de dónde eres? ¿Sí o no? Imagínese usted a Pablo. Oye, Onésimo, ¿y tú de dónde eres? Dijo, es que soy de Colosas. Ay, yo allá en Colosas también tengo conocidos. ¿Y qué eras? Pues era esclavo. ¿Y tu amo cómo se llamaba? Filemón. Mucha coincidencia, ¿no? O sea, imagínese a Pablo, ¿no? Yo también conozco a un Filemón, que por cierto tiene una iglesia en su casa. Y Onésimo así, charros, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que sí, que también lo conozco? De hecho era su esclavo. Huí y le robé. Qué curioso, ¿no? Pero vamos a ver, porque más adelante Pablo también se toma de esta parte y le escribe a Onésimo. Tal vez, hermano, pudo ser parte de la predicación de Pablo a Onésimo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 8, versos del 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, imagínese usted que llega Onésimo a la cárcel porque él estaba huyendo de la esclavitud y quería alcanzar la libertad. Y entonces llega él a la cárcel, justo donde no quería estar. Pero se encuentra, hermanos, con un predicador, se encuentra con el apóstol Pablo, que le dice: ¿tú qué estás buscando? ¿Por qué estás aquí? Y él le dijo: es que huí de la esclavitud. Huí de la esclavitud, pero estoy preso. Excelente oportunidad para hablarle del mensaje de salvación, ¿no? Amén. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Aprovechó la oportunidad y le habló del mensaje de Jesucristo. Y le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Reiterando las palabras que Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Pablo ahí le tuvo que explicar y le dijo: tú no solamente eres esclavo de alguien más, no solamente eras esclavo de Filemón, sino eras esclavo del pecado. Amén. Entonces aquí, hermanos, obviamente Pablo enseña, instruye, y Onésimo es convertido. Amén. Pablo, hermanos, también escribió. Ahora, vamos a ver, ¿por qué le decía necesitamos una vida transformada? ¿Qué dice Lucas capítulo 3? Dice el verso 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué necesitamos nosotros hacer, hermano? ¿Qué necesitamos nosotros tener? Debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Debemos dar testimonio, hermanos, de que nosotros hemos sido cambiados, de que nosotros hemos sido transformados por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le dijo el apóstol o qué escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Amén. Efesios capítulo 4, versos 28 al 30. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Aquí, hermanos, excelente oportunidad para predicarle a Onésimo. Le dijo Pablo: si tú robabas, ya no robes más. Si tú dices malas palabras, ya no digas más. Hablando del testimonio, ¿no? Que nos decían hace rato. Debemos dar testimonio de que somos una iglesia. Amén. Debemos dar testimonio de que hemos sido transformados. Amén. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, ya no somos tan nuevos en el evangelio. Amén. Así que entonces nuestras vidas tienen que dar testimonio de una vida transformada. Regresemos a la epístola a Filemón, hermano. Amén. Pablo ruega a Filemón que reciba a Onésimo, porque él, hermano, Pablo es testigo del cambio en la vida que tuvo, del cambio que tuvo Onésimo en su vida. ¿Por qué? Porque ahora le dijo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Dice el verso 11, el cual en otro tiempo, ¿qué dice? Te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjese qué juego de palabras. ¿Qué le dijo que significa Onésimo? Útil.
Y Pablo le está diciendo, útil en algún tiempo no te sirvió, te fue inútil. El que se llama útil, el que se llama beneficioso, en otro tiempo no te sirvió para nada. Al contrario, te robó y se fue y te dejó en vergüenza. Porque imagínense, le digo, yéndonos al contexto del que Filemón vivía, que un esclavo huyera era una vergüenza. ¿Cómo es que no tienes controlados a tus esclavos? Eres un mal amo. Esa fue, hermanos, con la idea que se quedaron los que rodeaban a Filemón. Y entonces por eso Pablo le está diciendo, el que era beneficioso, el que se llama útil, en algún tiempo ni siquiera te sirvió. Pero ahora, a ti y a mí, le hace honor a su nombre. Amén. Porque le dijo, es útil para los dos. Amén. ¿Por qué? Porque había sido transformado. ¿Por qué? Porque había aceptado el plan de salvación. ¿Por qué? Porque se había encontrado con la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque había sido hecho libre, no solo de la esclavitud, sino del pecado. Amén. Entonces, nosotros, hermano, nosotros en algún tiempo también fuimos Onésimo. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Amén. Porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora, hermanos, gracias a Dios, tenemos libertad. Amén. ¿Cuántos somos libres? Amén. Debemos perdonar, hermanos, para sanar heridas. Debemos perdonar para sanar heridas. Dice Filemón, del 12 en adelante. La epístola a Filemón, perdón. Dice Pablo, le escribe a Filemón, verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Culturalmente, hermanos, eran mal vistos los esclavos que huían, los esclavos que escapaban. Le digo, algunos de ellos podían llegar a tener la pena de muerte. Los esclavos fugitivos, hermanos, debían moverse rápidamente de forma clandestina, quizá viajando de noche, evitando a las autoridades, usando tal vez algún disfraz para esconderse para que nadie los viera, pretendiendo ser libres, refugiándose para dormir en lugares apartados de las localidades más pobladas. Se llevarían su propio peculio, su propio dinero que tuvieran ahorrado, o pudieran llegar a robar para proveerse de comida. ¿Sí? Este era Onésimo. Y por este Onésimo, Pablo intercede. ¿Por qué? Porque su vida había sido transformada. Dice la Nueva Traducción Viviente, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo, mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Bajo el contexto cultural, hermanos, imaginemos la actitud de Filemón, a quien a petición de Pablo le pide que reciba a aquel que le robó. ¿Qué actitud tenemos nosotros, hermano, con aquellas personas que nos ofenden? ¿Somos rencorosos? ¿Cuántos somos rencorosos? Pero somos bien cristianos, ¿no? Pero somos rencorosos, ¿no? Sí perdono, pero no olvido, ¿no? Pablo apela, hermanos, a las emociones de Filemón. Y Pablo incluso entre líneas le lanza la pregunta y le dice, Filemón, ¿desearías saber por qué Onésimo te dejó? Y le responde que era
el plan de Dios que Onésimo huyera para que lo recibiera para siempre, pero ya no como esclavo, sino como ahora, como su hermano, como una persona libre. Pablo compara esta circunstancia, hermanos, de la separación temporal de Onésimo con el beneficio eterno de la salvación. Jesús, hermano, estando con sus discípulos, les habla acerca de la disciplina en la iglesia, que debemos perdonar, hermanos, a aquellos que nos ofenden, que debemos ponernos a cuentas, hermanos, con aquellos que nos hacen algún daño. Y entonces Pedro, hermanos, cuestiona a Jesús y le pregunta: Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Cuántas veces? Esa parte nos la sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces debe usted perdonar a aquel que le ofendió? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. 490 veces. Y eso por decir poco. Porque si en lugar de ponerle 70 por 7, ponemos 70 elevado a la séptima potencia, el número se eleva muchísimo. ¿Sí? Pero, hermanos, hablando del perdón, vamos a ver qué dijo Jesús acerca del perdón. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 18. Vaya ahí, hermanos, usted situándose con quién tiene más más cercanía, si con Onésimo o con Filemón. Ahí vayamos nosotros sopesando, hermanos, la balanza, ¿sí? Mateo capítulo 18, versos del 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros, hermanos, somos ese primer deudor, ¿sí? Nosotros somos ese primer deudor que Cristo nos perdonó. Cristo perdonó nuestra deuda. Amén. Él murió por nuestra deuda, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, hablando de deuda? ¿Qué dice la Biblia acerca de perdonar, del perdón de Dios? ¿Qué dice Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Dónde están nuestros pecados? ¿Dónde están? En lo profundo del mar. Gloria a Dios, porque Él se olvidó de ellos. Amén. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Él ya nos perdonó. Amén. Él ya nos hizo libres del pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Apartarnos y seguir sobre su camino. Amén. ¿Qué más dice, hermanos? Juan capítulo 1, verso 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nosotros, hermano, somos ese primer deudor del que Jesús habla en la parábola, ¿sí? A quien no podía pagar, suplicamos y Él nos perdonó. Amén. Quien Él, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados. Amén. Cristo nos perdonó y nos hizo libres. Amén. Entonces, hermano, ahora era tiempo de que Pablo intercediera por Filemón. Amén. Era tiempo de que Pablo intercediera por Filemón. Y le dijo: quizá para esto se apartó de ti. ¿Para qué? Para que él encontrara el camino de la salvación. Para que él encontrara la verdad del evangelio. Amén. Y ahora le dice
te pido que lo recibas. Para reconciliarnos, hermano, debemos haber perdonado. Filemón capítulo 1, versos del 15 al 21, dice: porque quizá para esto se apartó, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo, hermanos, no solo pide a Filemón que le reciba nuevamente, porque ya no le pide que lo reciba como esclavo, sino ahora que lo reciba como un hermano en Cristo. Amén. Ahora ya le pide que lo reciba como un hermano en Cristo. ¿Qué le escribió Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos 17 y 18? Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Amén. Regresemos, hermano, a la parábola de los dos deudores de los que habla el Señor Jesús. Un primer deudor le debía 10,000 talentos. ¿Y qué hizo el amo? Lo perdonó. Pero después sale ese esclavo, ese siervo, y se va con otro que le debía. ¿Y qué hizo? Le exigió y le dijo: págame. Y aquel segundo siervo le dijo: ten misericordia, perdóname, te voy a pagar. ¿Y qué hizo? No lo perdonó. ¿Cuál somos nosotros, hermano? ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos se identifica? Nosotros somos el primero. Amén. Pero ¿vamos a tomar esa misma actitud de no perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Cómo es que nos llamó el Señor Jesús a nosotros? ¿Qué dice Jeremías capítulo 33, verso 3? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versos 25 al 31? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos siervos los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Qué actitud debemos tener nosotros, hermano? Por eso es, hermano, que Pablo le escribe a Filemón y le dice: necesitas reconciliarte, necesitas perdonar a Onésimo y reconciliarte con él. Amén. Nosotros, hermano, ¿habrá alguien a quien tengamos que perdonar? ¿Habrá alguien a quien tengamos que perdonar? ¿O alguien con quien tengamos que reconciliarnos? Amén. Si nosotros somos Filemón, debemos recibirle. Pero si somos Onésimo, debemos primero transformar nuestra vida e ir a pedir perdón. Amén. ¿Cuál de ellos somos nosotros, hermano? Jesús, hablando acerca, cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿cuál es una de las frases del Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿Cuál, hermano, de nosotros somos? Pablo le dijo: si en algo te dañó o te debe,
ponlo a mi cuenta. Y dice el verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Sí? ¿Por qué es que Pablo escribe eso? En algunas otras epístolas, hermano, Pablo simplemente le dictaba a aquellos que le ayudaban a escribir. Algunas sí las escribía él de propia mano. Pero aquí él enfatiza esto y le dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. ¿Por qué? Porque era como decirle, ten por seguro que yo te voy a pagar. Amén. Como cuando usted no, el hermano que conoce, aquel, ¿cómo le llaman? Cristino, ¿no? Que firma un pagaré, que dice, yo debo y pagaré. ¿Sí los ha visto? Nada más los ha visto porque no los ha firmado usted. Pero sí los ha visto, ¿no? ¿Y qué? Si trae la firma, pues tienen que pagar, ¿no? Y si no paga, pues lo embargan o le digo, no a usted, al cristino, aquel que hace negocios. Por eso es que Pablo, hermanos, él se ofrece y le dice, yo voy a pagarte. Aquí está mi firma. Yo lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, hermano, ¿cuál somos nosotros? ¿Cuál seremos más? ¿O con cuál se identifica usted más? ¿Con Filemón? ¿A usted le han hecho daño a alguien? ¿A usted le han ofendido a alguien, hermano? ¿Necesita usted perdonar? ¿O te identificas más con Onésimo? Que yo creo, hermanos, dice, escuchaba a un predicador que decía, todos en algún momento fuimos Onésimo. ¿Por qué? Porque estábamos en busca de la libertad, pero encontramos a aquel que verdaderamente nos hizo libres. Amén. Andábamos sin rumbo, hermanos, andábamos sin una dirección, pero encontramos, alguien nos habló del mensaje de salvación, alguien nos habló de Jesucristo. Amén. ¿Sí le hablaron a usted de Jesucristo? ¿Usted lo aceptó? ¿Usted es su hijo? Amén. Somos libres. Amén. Ahora, si usted es Onésimo y usted llegó a ofender a alguien, necesita ir con aquel que le ofendió, con su Filemón, y decirle, Filemón, vengo no con una carta de Pablo, sino vengo en el nombre del Señor a pedirte perdón. Amén. ¿Por qué? ¿Qué trabajo está haciendo Pablo? ¿No está intercediendo él a favor de Onésimo? Amén. Entonces, ¿con cuál se identifica usted más, hermano? ¿Con Filemón o con Onésimo? Amén. Póngase de pie, vamos a orar.